Hola, bienvenidos a Bank. La semana pasada hablamos del memes y el programa de hoy vamos a relacionar el programa de la semana pasada con sus comentarios con un análisis adicional. Por ejemplo, Andrés, ¿los memes pueden ayudar a un candidato? Y la respuesta es, depende. Hemos identificado que ciertamente más del 90% se ha expuesto a este contenido, el 43% considera que puede haber algún efecto en la mentalidad de los jóvenes exponerse a estos memes, sobre todo en procesos políticos. El 34% considera compartirlos y de hecho comparte esa información y el 41,9% dice puede haber algo de verdad en la información que este meme tiene. Depende de su personalidad de marca. Vamos a hablar de personalidad de marca, vamos a hablar de Carl Jung, vamos a hablar de arquetipos y vamos a analizar de manera hipotética, experimental, varios nombres de presuntos candidatos. Cuando tomamos una decisión de compra, estamos tomando una decisión respecto a una marca. Esa decisión de compra está influenciada por una serie de heurísticas. Una de ellas, por ejemplo, es el significado que le damos a cada una de las marcas. Ahora, ¿cómo saber cuál es el significado de esa marca? De eso vamos a hablar hoy en Bank. Vamos a hacer un ejercicio hipotético. Vamos a analizar los distintos nombres de presuntos candidatos desde la perspectiva de los arquetipos de Jung. Cuando Jung aborda el tema de los arquetipos, se está refiriendo al inconsciente colectivo, está refiriendo a esta especie de un gran banco de imágenes y significados que tenemos todos los seres humanos independientemente del momento y de la geografía de nuestro nacimiento y del desenvolvimiento de nuestras vidas, ¿no? Pensemos por un instante así. Los arquetipos ayudan a establecer una estructura mental, una definición diferenciada para una marca específica y facilitan su narrativa. Son como un marco. Imagínense un marco. Los arquetipos son caminos psicológicos que te ayudan a conectar con el inconsciente colectivo de las personas. Es decir, conectar con las masas, conectar con los votantes en sí y aumentar las probabilidades de ganar unas elecciones. El año 2001, Margaret Mark y Carl Pearson, en su libro The Hero and the Outlaw, El héroe y el forajido, traen la tesis de Carl Jung de los arquetipos al mundo del branding. Uno de esos arquetipos es el arquetipo de la máscara. La máscara que representa pues a la personalidad. Que me perdone Jung, pero voy a ser muy reduccionista en su tesis. Él propone 12 tipos de personalidades de acuerdo a una serie de variables que vamos a ver. Desarrolla él estos 12 conceptos, están entendidos en dos ejes, ¿no? Un primer eje que define a las personalidades que se orientan más hacia la jerarquización del yo. Y en el otro extremo de ese mismo eje están las personalidades que se orientan más hacia el desarrollo del nosotros. Y esto no es un tema de egoísmo o generosidad, es un tema de dónde empiezan las cosas. Y luego dijo, hay quienes están más preocupados porque las cosas se mantengan donde están, por mantener el control, por mantener el orden. Y del lado opuesto están quienes quieren cambiar. El tema es, cuando lo llevamos a marketing, esas personalidades se pueden asociar a las marcas. ¿Por qué funciona? Porque de acuerdo a la teoría de Jung, esas personalidades, cada vez que yo le dé el nombre de una de ellas, automáticamente en su mente se va a asociar esa palabra con una serie de variables. Cuando vemos la teoría de Jung de manera muy reduccionista, y perdóname Jung, vamos a encontrar que, por ejemplo, quien está motivado por el ego, pero quiere que cambien las cosas, es identificado como un héroe. En el otro extremo, quien está también motivado por el ego, hace las cosas porque quiere hacerlas, pero no quiere que las cosas cambien, está identificado como gobernante. Cuando yo les digo héroe, ustedes tienen una serie de ideas que se le vienen a la cabeza respecto al héroe, una serie de asociaciones, de cosas positivas del héroe, de cosas negativas del héroe, de cómo es el mundo del héroe y cómo no es el mundo del héroe. Llevemos esto a la práctica del ejercicio político en Ecuador. ¿Qué tal si a estos 4 personajes determinamos cuál es su posición?
Álvaro Noboa, que he leído a algunos colegas que lo tipifican directamente y dicen es un bufón. Discrepo. Álvaro Noboa se ha vendido siempre y se ha querido mostrar siempre como el hombre sabio, como el hombre que sabe hacer dinero, manejar empresas, construir un imperio económico, que sabe cómo sacar adelante el país. Otra cosa es que no lo haga bien, pero es la forma como él se ha querido mostrar. Él es producto de memes, le hacen memes que son graciosos, etcétera, y decimos es bufón, pero es que no creo que él pretenda ser gracioso con sus expresiones. Ahora que hemos visto parte de la teoría, la pregunta es: ¿dónde están los distintos candidatos? ¿Cuáles son sus personalidades de marca? ¿Cómo se están manejando en el mercado electoral? De nuevo, lo dije hace un rato, este es un ejercicio, es una hipótesis, y pueden ustedes estar de acuerdo o en desacuerdo. El tema es, discutamos sobre ello. Porque cuando empezamos a analizar los distintos discursos y los distintos comentarios que hacen los candidatos, hay unos que son creíbles, hay otros que no son creíbles. Parte de la respuesta de por qué son o no son creíbles pasa por la personalidad de marca. Es decir, si un candidato piensa que el cambio es importante y habla de control, no es creíble. Si un candidato está ubicado en el eje control, pero empieza a hablar de cambio, tampoco es creíble. Dicho esto, ¿dónde creen ustedes que está cada uno de los candidatos? Notarán ustedes que he dejado a dos candidatos fuera de este análisis. No tengo suficiente información, no los conozco en el mercado político lo suficiente como para atreverme a determinar dónde está su personalidad de marca, a cuál de estas variables ellos se sujetan más. Pero veamos el resto. Alguien como Guillermo Lasso o alguien como Isidro Romero son dos precandidatos. Vamos a ver si Isidro finalmente es o no. Hablan, se manifiestan, actúan en tono dominante, propio, típico del arquetipo de gobernante. El arquetipo de gobernante dice, sin argumentar mucho, dice, sostiene, afirma, como si gobernara sobre las personas que lo escuchan, como si mandara siempre, como si su palabra fuera el inicio y el final del diálogo. ¿Bueno o malo? Luego lo discutimos. Hay otros dos que muestran un rasgo de arquetipo de rebelde, ¿no? El arquetipo rebelde es un tipo de personalidad dentro de esto que estamos hablando que se orienta hacia los demás y que se orienta hacia el cambio, que está descontento con el statu quo o que al menos así lo hace saber, que su discurso, su presencia, el tono y manera en el que se expresa, etcétera, es muy diferente del gobernante que hablábamos hace unos minutos. ¿Han escuchado ustedes las declaraciones del lanzamiento de la campaña de Andrés Arauz? Él habla de transformación. Está tratando de ocupar ese espacio como mago, de transformar las cosas. Andrés se lo conoce poco, yo lo he visto en muy pocas intervenciones y creo que él podría moverse, hay que ver hacia dónde se encamina su comunicación, pero creo que su personalidad política podría moverse entre sabio y mago. Son los revolucionarios de los arquetipos junguianos son los magos, no son los héroes, ¿no? Los héroes son los combativos. Analizar las marcas desde la perspectiva de los arquetipos de Jung permite una manera sistemática de establecer cuáles son los significados para cada una de las marcas, cuáles son las personalidades de cada una de las marcas, cuáles son los mundos sobre los cuales las marcas deben trabajar y cuáles son los mundos que deben evitar. Hablar de la palabra cambio, primero al 9 de cada 10 personas en el Ecuador no le gusta el cambio, porque eso definitivamente trae más incertidumbre y porque en el Ecuador a la gente, según su experiencia, no le ha ido bien con los cambios y las decisiones que se toman. Por ende, eso trae miedo y va en contra de la comodidad de la gente. Y segundo punto importante es porque la palabra cambio en sí tiene tanta credibilidad como la política en el Ecuador.
Pero ustedes me dirán, ok, ¿de qué me sirve conocer la personalidad de la marca? Pues bien, yo les decía que a través de la personalidad de la marca se puede diferenciar la marca. Quiero hacer un par de ejercicios. El primero, Lucio Gutiérrez. Yo les había dicho que Lucio Gutiérrez ocupaba el espacio de héroe. Recuerden a Lucio Gutiérrez en sus ejercicios electorales anteriores. Incluso el actual, cuando sale con la bazuca. Pero ¿cuál es el problema que creo que tiene este candidato? Que si ustedes se ponen a ver los últimos ejercicios de comunicación, van más hacia lo que haría un hombre común. Si ustedes ven los últimos videos, y aquí tengo dos frames, uno de sus campañas pasadas y otro de su campaña actual. En ambos, más bien ocupa el espacio de hombre común. El problema que yo veo en esta candidatura en estos momentos es que, por un lado, tiene una orientación al ego, pero por otro lado, tiene una manifestación publicitaria de orientación a las personas. Y eso genera en ustedes y en mí, en nuestros patrones mentales, lo que se llama una disonancia cognitiva. Hay un cortocircuito. Segundo caso que quiero hablar es el caso de la candidatura de Guillermo Lasso. Y de nuevo, por favor, no estoy criticando a las personas, estoy analizando los ejercicios de comunicación de la personalidad de cada marca. El caso de Guillermo Lasso es interesante porque considero que durante 2 años consecutivos ha tenido el mismo conflicto conceptual. Y es este: si bien su marca se posiciona, tiene la personalidad de gobernante, y claro ejemplo es, mírenlo aquí, en esta fotografía de lanzamiento de su campaña en binomio con el señor Borrero estos días. Pero luego, los ejercicios de comunicación de su campaña, y aquí tengo 2 ejemplos, uno del pasado y uno del presente, son más bien de un hombre común. Una manera de acercarse a los electores, sí, puede ser, pero de nuevo, o eres gobernante o eres hombre común. El generar ese conflicto en el posicionamiento hace que las personas tengamos en el subconsciente algo que se llama, de nuevo, disonancia cognitiva. Y la disonancia cognitiva nos hace dudar a la hora de tomar elecciones. Luego podemos cuestionar si finalmente ambos están o no alineados con el statu quo por debajo de la mesa. Eso es otra historia. Estamos hablando de cómo se expresan, de la máscara que se ponen. Sigamos con el análisis y digamos que estamos de acuerdo con que cada uno de los candidatos son esto que hemos estado viendo. Pues bien, ¿qué sucede cuando trabajamos sobre los otros ejes? Por un instante, hablemos de orden y control y de cambio y exploración. Y aquí les traigo 2 ejemplos. Otto Sonnenholzer habla de unidad, de trabajo y certidumbre que están más alineadas con orden y control y menos con cambio. Y Guillermo Lasso, por su parte, habla de cambio y exploración. Literalmente habla de cambio cuando dice que es el gobierno de cambio con la espada ética, etc. Hay que entender algo, Guillermo Lasso siempre va a ser relacionado con banquero. Y la banca va a estar relacionada con establishment, con el orden y control, con lo establecido en sí. Yo creo que lo más importante al final del día, lo que va a generar que una campaña sea exitosa o no, no tiene que ver con la personalidad, en términos de si eres héroe, o eres gobernante, o eres cuidador, o eres bufón. Y sí tiene que ver con la, coherencia. Una cosa es cómo se define desde la estrategia el tono y manera, el estilo de la comunicación apegado a uno de estos 12 arquetipos, o tal vez a 2, pero hay uno que debe ser dominante. Y otra cosa es que también le salga. Creo que todas las marcas tienen una oportunidad, en la medida en que puedan conectarse con el elector. Lo que sí está claro es que no solo es un entendimiento del contexto para saber cuál es el arquetipo ideal, sino también saber qué tan congruente es ese arquetipo con la construcción de marca que tú has realizado por medio de tu comunicación, de tu congruencia con mensajes, de tu congruencia desde el punto de vista de tus acciones y desde el punto de vista de tu personalidad como tal. ¿Por qué seguimos pensando en términos de personas y de personalidades? Y yo tengo una respuesta. Hemos dejado de pensar en ideas, hemos dejado de pensar en problemas y soluciones que necesitamos a los problemas por 2 razones. 1, es divertido hablar de la gente. Y 2, cuando las marcas comerciales, institucionales, políticas,
dejan de ser coherentes con su personalidad de marca, cuando su comunicación dice algo distinto a su personalidad, se genera un conflicto y ese conflicto da mucho de qué hablar. ¿Para qué sirve el meme? Principalmente para entretenerse y funciona mejor si es que el contenido está alineado con mis propias ideas. El chiste es bueno si es que comparto con el contenido que tiene. El gran desafío a veces no es tanto si es que le creo o no a la información. El desafío es ¿comparto o no comparto? Y se vuelve más viral si es que el contenido está más cercano a la coyuntura política o a la coyuntura noticiosa. Finalmente, este ejercicio de hoy lo que pretende es ponerle algo de racionalidad a la discusión de las distintas marcas en el mercado electoral. Los arquetipos, las personalidades de marcas, las ayuda a diferenciarse y al diferenciarse las ayuda a ocupar un espacio específico. ¿El espacio ganador cuál es? La respuesta no la tengo yo y no está en este programa. Sin embargo, en la medida en que una marca sea coherente y consistente con su personalidad de marca percibida, en la medida en que lo que yo haga sea parecido a cómo me perciben, ahí hay una fórmula ganadora. Para terminar, no olviden suscribirse. Próximo viernes, un nuevo BAM.